Ahora sí ya estás. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal, Eri? Juanpa? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estamos. Bienvenido a este bioencuentro. ¿Cómo has Qué gusto estado? verte. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo has estado? Bien, un ¿Ya poco así. repuesto? Sí, la semana pasada fue una semana dura. Pero qué bueno que ya estás por acá. Pues te platico un poquito, Juan Pablo. Este Bioencuentros es un proyecto personal que tengo, además de mi colaboración con Sensorama. Y acá nos dedicamos a entrevistar también, a que generar encuentros de reflexión con personas como tú, ¿no? Que tienes esa intuición, esa conexión también con todo lo que pasa en lo corporal, en lo mental, en lo emocional. Y te quise invitar acá a este bioencuentro justo para que nos platicaras un poquito de lo que haces con Introspecta y de esta noción también de liderazgo centrado en las personas. Ya Buenísimo. platiqué un poquito como en la introducción del live, cómo te conocí, cómo es que llegaste a Sensorama, cómo es que también colaboramos un poquito contigo. No les platiqué a profundidad de lo que es Introspecta porque obviamente, ¿no? Tú lo platicas mucho mejor y lo transmites de manera increíble. Entonces, pues adelante, platícanos un poquito quién eres, cómo fue también tu intuición, cómo fue tu caminito también de llegar a esta intuición de ofrecer espacios tan enriquecedores a personas en empresas, en grupos, lo que haces con el hiking, platícanos toda esa maravilla que es Introspecta, cuéntanos. Buenísimo, mi Eric. Pues la verdad es que no sabría ni por dónde empezar. Voy a intentar hacerlo por la parte más orgánica, que fue como un poco contarte de la historia de cómo nació esto, que supongo que ya contaste también un poquito. Uh -huh. Pero nace de una necesidad y nace de una realidad, ¿no? Viene de muchos lados. Te voy a contar para eso mi historia personal, un poquito para ponerte en contexto, ¿no? Porque Uh creo que -huh. de otra manera sería un poco complicado. Uh -huh. Cuando yo entré a la preparatoria, cuando yo estaba a punto de salir de la preparatoria, los profesores, cada vez que te acercabas más al tercer año, te preguntaban, oye, ¿y tú qué quieres hacer? Esta pregunta que para mí en ese momento me cayó como balde de agua fría, como que me toca hacer, o sea, como, ¿a qué te refieres con hacer? Pues sí, o sea, como, ¿qué quieres hacer? Y yo, fue la primera vez que me confronté con esa pregunta, como decir, entonces yo tengo que hacer algo, como que hasta el resto de mi vida, mis últimos 17 años, los había vivido siendo, y de pronto llega la pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo dije, ok, entonces no estoy siendo suficiente simplemente con ser. Mm, Evidentemente, además tengo que hacer algo. Yo pues dije, bueno, pues díganme qué, ¿no? O sea, como para qué mm, o qué. Ah, pues lo que pasa es que pues va a salir a la vida adulta y la vida madura, pues allá afuera no está tan fácil, ¿no? Que es de las primeras ujú, ideas locas que nos venden, ¿no? ujú, Allá afuera no está tan fácil y pues necesitas tener una familia y necesitas tener hijos y necesitas, pues graduarte para poder hacer eso, porque si no no te van a aceptar en ningún trabajo, necesitas estudiar algo para ser profesional en algo. Y entonces esta pregunta, que es, pues, creo que quiere ser como que cobra algo de sentido, ¿no? Como, ah, ok, entonces yo tengo que hacer algo para poder sostener todo esto, y esto lo que tienes que hacer, pues es un trabajo, ¿no? Y creo que esa es la primera vez que me confronto con este mundo real en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y eso no ujú, es ninguna novedad. Yo era un niño y por primera vez me confronto con esta nueva realidad de la adultez. ujú, Y yo dije, bueno, pues díganme qué es lo que yo puedo hacer. Y me dicen, ah, pues haces un examen de orientación vocacional, la misma historia de todos, ¿no? Y ujú, entonces te vamos a hacer un par de preguntas y a partir de eso, pues te vamos a decir que eres bueno y pues para lo que eres bueno, pues haces. Y entonces yo dije, ok, buenísimo. Entonces hago este examen de orientación vocacional y lo que sale es, pues eres bueno o para la medicina o para las relaciones sociales. Yo dije, újale, pues es que me interesa la medicina, pero pues toma muchísimo tiempo estar ahí, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues las relaciones sociales es algo que se me da más o menos bien. Yo me voy de intercambio y dije, bueno, quizás lo que puedo hacer es, pues hacer algo así como diplomacia, me encantaría la paz mundial y empecé a pensar como en estos sueños de más bien como en el impacto que a mí me gustaría hacer sin pensar en todo lo que conlleva hacer eso, ¿no? ujú, Y, y así me fui.
estudié relaciones internacionales, me daba mucho gusto aprender de historia, me daba mucho gusto aprender de cómo funcionan los sistemas políticos. Siempre me ha apasionado cómo funciona la mente de las personas y lo que hacen y lo que provocan en nuestros sistemas sociales. Y lentamente cuando salgo, pues me doy cuenta que el mundo que yo creía que existía, este mundo diplomático, este mundo político, este mundo de las organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales y todo esto que existía en el alrededor, quizás no se sentía tan bien para mí, como que sentía que había mucha pose, había mucha postura, tenías que pretender demasiado, muchas veces ni siquiera expresabas tu opinión, tenías que ser políticamente correcto. Yo dije, no, pues eso no es para mí, ¿no? O sea, como que eso no es lo que yo puedo hacer. Y entonces, una vez más pensando en el hacer, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces salgo, mando mi currículum a una empresa, pues de renombre, que parecía que pagaba bien, y entro ahí y lentamente me doy cuenta de cómo funciona el sistema laboral occidental moderno, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso porque ese va a ser quizás uno de los ejes centrales de esta conversación. Y me doy cuenta que yo no puedo ser tan yo, que yo necesito una máscara para presentarme allá afuera, necesito tener un vocabulario específico, necesito tener una forma de decir específica, necesito tener actitudes específicas, se me mide no por lo que soy, sino por lo que puedo lograr. A mí se me mide en rendimiento y el rendimiento que yo le puedo dar a la empresa y estoy en función de lo que rindo. Y si un día tengo un día malo, ese día toca apretarlo en casa porque la persona que eres es de casa y la persona del trabajo es la persona del trabajo, ¿no? Y empiezo a entrar en lo que Frederick Laloux me gusta cómo describe, que es esta imagen que mostramos al mundo. Una imagen que te la voy a platicar. Si él dice que si tuviéramos que dividir a los seres humanos como lo completo que es un ser humano, y a mí me dividieras a la mitad, es decir, que aquí me hicieras una línea aquí, de este lado, de una mitad, el 50% de mí es mi yo profundo. Mi yo profundo son mis pensamientos, las cosas que yo viví de pequeño, aquellas personas que me regañaron o que me hicieron sentir mal quizás y que yo a través de eso me volví así o aprendí que tenía que responder así o aprendí que yo era valorado por esto o por lo otro y ese soy un yo que no le muestro a cualquiera, ¿no? Es un yo que le muestro al psicólogo si acaso, ¿no? En lugares donde me puedo sentir vulnerable, en lugares donde creo que yo soy valorado por lo que soy, me atrevo a hablar de mí, ¿no? Y ese es mi yo profundo. Ese yo profundo nunca está en el trabajo, ¿no? Nunca hablo como de, ay, perdón que intenté sobreponer mi opinión a la tuya. Es que mi papá me regañaba de chico y me decía que yo tenía que prevalecer ante el mundo. Claro que no, ¿no? Yo no hablo de eso, no hablo de mi yo profundo y esa parte está completamente apagada. Y lo que dice el resto, que no es mi yo profundo, es mi ego. Y mi ego no en el entendido de cuando yo aplasto ese ser egocéntrico, sino la parte de mí que se muestra al mundo. Y la parte de mí que se muestra al mundo son todas aquellas cosas que hago, es esta plática que estamos teniendo ahorita, ¿no? Es esto que yo sí estoy dispuesto a mostrar, aquella persona que va a las fiestas, que dice chistes, esa es mi parte egoica, ¿no? Ese es mi ego. Y la luz dice que si mi ego, que si mi ego estuviera dividido en dos, habría dos energías predominantes. En español les llamamos masculino y femenino, y propondría que para esta conversación nos olvidáramos de eso pronto y nos definiéramos al femenino como yin, el masculino como yang, que es como lo hacen en Oriente, y que creo que no mete todo este rollo de hombre, mujer, etcétera, que siempre hace bolas en la cabeza, ¿no? Para el vocabulario que vamos a hablar, yin femenino, yang masculino. Y entonces mi energía yin, que es, me gusta cómo lo describe Pitágoras, como la inspiración y la exhalación. Cuando yo inhalo, es mi energía femenina, es el pensamiento, es lo cauteloso, es la inspiración, es la contención. Y cuando inhalo, es la energía yang, la energía masculina, ¿no? Que es la parte en la que yo voy hacia afuera, en la que consigo metas, en la que muestro resultados, en la que muestro ambiciones. Adivina cuál de estas dos es la que está en el trabajo presente todo el tiempo. Claro, pues la yang. La yang, ¿no? Excelentemente bien valorada en los sistemas de trabajo tradicionales, ¿no? La que sale hacia afuera, la que consigue objetivos. Siempre estamos hablando de maximizar el rendimiento, de salir adelante, de lograr más objetivos, de lograr la meta. Ambientes meritocráticos, ¿no? Donde yo salgo. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso porque no es todo lo que existe, ¿no? Ahorita estoy hablando
de un sistema que la luz define como un paradigma naranja que es predominante en el mundo, pero que no todas las empresas rigen así. Entonces, nada de esto es una verdad absoluta, simplemente son paradigmas. Y este paradigma que te estoy platicando es un paradigma en que se puede familiarizar mucha gente, y yo me familiarizaba en la empresa en la que estaba, ¿no? Ahora, si mi parte yin está completamente oculta, mi yo profundo está completamente oculto, lo que queda de mí básicamente es como esto, ¿no? Como este 25% del completo de mi persona, porque yo me compongo de toda esta complejidad, y este 25% está dividido en cuatro: en la parte emocional, en la parte intuitiva, en la parte espiritual y en la parte racional. Y una vez más podemos adivinar aquí cuál es la parte que realmente está presente en estos ambientes de trabajo, ¿no? Claro, claro. La parte espiritual, obviamente no. Yo voy Claro. a hablar de mis creencias y me van a decir, bueno, ¿y eso qué resultados nos va a dar? La parte intuitiva, y yo voy a una junta y les digo, oigan, yo creo que deberíamos de ir por este camino porque me lo dijo el corazón. Me van a decir, ajá, estás fumado, o sea, como no está presente, ¿no? La parte emocional, yo no voy a trabajar porque estoy triste, bueno, no, o sea, no te quiero ni decir. Y lo que tenemos entonces es este cachito de mí. Es un 16avo de lo que te acabo de platicar. Y es extremadamente estresante vivir desde ahí. Claro. Esto no aplica solamente para los entornos laborales. En este momento nos enfocamos obviamente a la parte de liderazgo centrado en las personas, porque hablamos de las empresas y porque estamos hablando de un ambiente predominante en la cultura occidental. Es el lugar donde pasamos 48 horas a la semana probablemente, ¿no? Y es súper importante dialogarlo, pero no significa que solamente esté presente aquí. Está presente en muchísimos lados, en muchísimas latitudes. Este ser que es exclusivo para lo racional, te lo demuestro con datos, te lo demuestro con gráficas, te lo demuestro con argumentos y sobre todo con una energía hipermasculina que va hacia afuera, ¿no? Donde no hay espacio muchas veces para el otro, ¿no? Donde hay espacio para el argumento, donde hay espacio para la discusión, para el diálogo, para la convicción, para la manipulación o la imposición. Que todo suena terrible, no es tan terrible, ¿no? Nada de esto es tan terrible, es una dualidad. Y es súper necesario, pero es la realidad, pero se vuelve terrible cuando se vuelve mi única realidad. Se vuelve Claro. terrible cuando esa es la capa que yo necesito mantener durante tanto tiempo. Y eso genera muchísimo estrés. Y nadie me dijo que cuando tenía que hacer, además tenía que hacerlo en este contexto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lentamente, a mí lo que me pasó, mi historia fue así. Mi historia entra en este lugar, me vuelvo el maestro del ego. Me vuelvo el maestro del ego masculino racional, porque además si se entrena con una cierta habilidad, te vuelves muy habilidoso para eso, ¿no? Me volví muy habilidoso para eso, para convencer, para lograr, para imponer, para decir, para proyectar una imagen, y me volví el maestro de la imagen. Y cuando me volví el maestro de la imagen, en la medida en la que me iba haciendo cada vez más bueno y más bueno y más bueno, se me olvidó quién soy. ¿Quién soy sin todo esto? Se me olvidó que ser vulnerable también era parte importante de mi historia. Se me olvidó que no siempre soy el fuerte, que no siempre puedo convencer, que también tengo una voz atrás que me dice, que es mi intuición, que me dice cosas, que también toda esta asimilación de lo que se proyecta hacia afuera tiene sentimientos, que se siente muy estresado estar en el afuera, porque es hiper estresante estar en el afuera. Claro. Hiper estresante estar tratándote de convencer a ti, Eric, que soy el mejor. Ya no te quiero convencer de que soy el mejor, pero en ese momento estaba ahí. En ese momento estaba súper encerrado en esta realidad. Estaba encerrado en una realidad hiper tortuosa, hiper dolorosa. Y, y lo que pasó es que conseguí una pareja. Y en esa pareja sí me permitía llorar. Y en esa pareja sí me permití explorar mi intuición. Y en esa pareja sí me permitía creer cosas, sí me permitía explorar mi yo profundo. Lo peligroso de todo esto es que si solamente estoy dejando que una persona se vuelva aquella persona con la que yo me permite explorar mis otros 15 y 16 avos, es que la vida pende de una sola persona. Claro. Y si esa persona no quiere estar conmigo, si esa persona no quiere sentirme, si esa persona le parece demasiado abrumador que yo le cargue todo el papel de ser ese único lugar donde yo me puedo sentir realmente yo, es que caí en la codependencia.
Claro. y me volví súper codependiente. En la misma medida en la que mi ego me permitió llegar hacia afuera, en la misma medida en la que mi ego me permitió proyectarme, en esa misma medida llegó la codependencia. Claro. Un sentimiento terrible, quizás el punto más bajo que tenía en mi vida hasta ahora, y podrán decir, quizás no es tanto, pero para mí se Claro. sintió como el peor lugar que he vivido nunca. Ujú. En primera, porque a mí se me vendió que yo tenía que hacer, y nunca nadie me preguntó quién yo quería ser. Nunca nadie en la preparatoria me dijo, oye, ¿y tú cómo quieres ser? Nadie. Oye, ¿y tú cómo te quieres sentir? Nadie. Yo me enfoqué al hacer, y en el juego del hacer, y en el mundo occidental en el que vivimos hoy en día, en el mundo laboral que vivimos hoy en día, no hay espacio para quien yo realmente soy. Y no hay espacio para la vulnerabilidad. Y no hay espacio para yo sentirme yo, para yo estar conmigo, con mis sentimientos, con mi parte más vulnerable. Y entonces se vuelve un peligro porque nadie la puede descubrir. Y entonces se le enseño solamente a pedacitos a mi pareja, a algún amigo, algún mejor amigo con el que me sienta en confianza, en mi caso con mi pareja. Y el problema es que si esa persona se va, entonces todo se va. Claro. Y un buen Claro. día, Claro. ahora sí llegando a la respuesta de tu pregunta, mi querido Eric, porque Ujú. ya me fui por la historia, no sé si quizás lo estoy alargando demasiado por allá. Un Vas buen bien, vas día, bien. un gran amigo, en un momento súper bajo, esta persona decide dejar de estar conmigo y por lo tanto yo me vuelvo loco porque ya no sabía qué hacer con los 15 y 16 avos que me arrestaban y que Ujú. me hacían tanto bien, que se sentían tan bien ser yo, que se sentía tan bien ser vulnerable de vez en cuando. Yo no Ujú. conocía al psicólogo, Eric. Mm. Y el psicólogo es la manera en la que lidiamos con ese yo profundo, ¿no? Claro. Sí. Ahora me entero, ¿no? Ahora, la cosa es que no es la única vía, ¿no? La cosa es que no es el único Claro. lugar donde puedo sentir yo. Pero Afortunadamente. imaginemos que en este mundo el lugar donde predominantemente somos nosotros mismos es el psicólogo, ¿no? Y entonces nos Claro. conoce todo, nos conoce ahí sí, Mm. decimos nuestras locuras, lo que nos pasa por la mente, lo que me vuelve loco, lo que Ujú. me enoja de mi madre, lo que me enoja de mi padre, lo que realmente me molesta de que me haya dicho, que me dejó en visto, que quién sabe qué. Todas esas cosas realmente las saco con el psicólogo, ¿no? Claro. Porque realmente en el resto de los lugares no nos hemos enseñado a ser nosotros mismos, o mínimo yo no me había enseñado a ser yo mismo. Ujú. Y Y entonces me termina. Y yo caigo en mi sillón, y recuerdo estar ese día en mi sillón, pensando, ¿qué me está pasando? O sea, ¿quién soy realmente? ¿Qué me estoy convirtiendo? Y en ese momento, un gran amigo mío, que hoy es mi socio, me llama y me dice, oye, nos vamos a ir a caminar al bosque, ¿quieres venir? Y dije, a mí, bueno, dije, pero por supuesto, o sea, ayer, ¿cuándo nos vamos? ¿No? O sea, ya Ujú. me urge irnos. Ujú. Y no porque me gustara caminar, y no porque me atrajera el bosque, que sí Ujú. me gustaba, pero ni siquiera era el trasfondo, ¿no? Ujú. A mí lo que me movía en ese momento era dejar de estar conmigo mismo, Mm. porque mi mente daba vueltas una y otra vez, una y otra vez. Y ya no quería que mi mente siguiera dando vueltas. Y dije, necesito estar con alguien. Dije, claro que sí, ¿cuándo nos vemos? Y me dicen, un mes. Pero cuando me dicen un mes, yo dije, ¿qué voy a hacer de aquí a un mes? Claro. O sea, ¿qué fregados voy a hacer? Claro. Y, y pasaron muchas cosas en ese in-between. Yo regresé con la novia que tenía en ese momento porque le rogué que regresara conmigo. Ujú. Pero en ese rogarle, la verdad es que volví, esos 15 y 16 volvieron a mí y por lo tanto ya Mm. no me interesa ver el bosque y estoy a punto de no ir. Mm. Pero algo dentro de mí se había despertado y era la intuición que me acostumbré a escucharle estando conmigo mismo. Ujú. Y esa intuición me dijo, ve, yo sabía que había algo importante para mí ahí. Ujú. Y me dijo, tienes que estar ahí, es para ti. Y fui. Y me compré un broncón con ella. No te imaginas. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? Mm. Porque además, obviamente, pues el pánico, la codependencia es de dos, ¿no? Y el Claro. pánico ahí estaba, ¿no? Como ahí quise ir a descubrir cosas, quizás se escucha y quizás se da cuenta, seguramente está Exacto. sin saberlo, ¿no? Pero bueno, lo Ujú. dice. Y me dice, no, o sea, no, estás loco, es súper peligroso. O sea, y además este sábado es el bautizo de mi sobrino y qué poca, porque
como, ya sabes, como empezamos como a armar todo un problema de algo que no existe, y yo era súper parte de eso, ¿no? Ahora que cuento solamente su lado, porque habrá otros lados que en este momento no son relevantes para mi historia, pero Claro. igual, ¿no? Para los dos lados. Y yo dije, pues ni modo, o sea, algo me dice que tengo que ir. Y voy, y me meto al bosque, y cuando empecé a caminar adentro del bosque, pues dejó de haber sonido. Empezó a haber la tranquilidad, empezó a abrir espacio hacia la quietud, empezó a abrir espacio hacia el diálogo. Y mientras caminábamos, yo me acuerdo al principio la conversación estaba súper chingona. Oye, güey, ¿cómo te está yendo en la empresa en la que trabajas? Y yo, bien, bien, no, soy el más chingón, me acaban de promover y tengo no sé qué y gano no sé cuánto y vivo en no sé dónde. Ah, qué chido. Oye, ¿y tu novia? Pues ya sabes, chido, pues es una chinga, ya sabes cómo son las viejas, así ya sabes como siempre, ¿no? En el ego afuera. Oye, ¿y tu familia qué tal? Chido, 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 no, ya sabes, ahí está, ¿no? Todo chido, todo chido. Y de pronto, en algún kilómetro, me acuerdo de haber estado con uno de ellos. Y le dije, oye, güey, ¿te acuerdas de que me preguntaste de mi trabajo y de no sé qué? Oye, güey, pues la verdad es que no. O sea, no me siento bien. No, no me siento yo. Me siento como todo el tiempo tratando de aparentar algo. No me llena, trabajo demasiado. Tengo muchos sueños que estaba apagando. Ya no me acuerdo ni siquiera qué quiero hacer yo. Hacer, ¿no? Hacer porque todavía no sabía qué podía hacer. No sabía, no sé qué me puedo hacer. Y entonces me dice, oye, yo también. Yo también. Y ¿sabes qué pasa, Eric? Es que estamos tan acostumbrados a estar todo el tiempo con impulsos. El coche, la moto, la prisa, la alarma, ponte acá, la clase de yoga y después, luego la clase de yoga, un libro y después de la clase, después del libro, ir a hacer fitness y después ya voy tarde al trabajo y llego al trabajo y salgo del trabajo y mientras estoy esperando estoy en el celular, que estamos tan llenos de impulsos que hay muy poco espacio para la quietud mental. Y lo que pasa para mí mágico cuando entras a caminar al bosque, y así es como nace Introspecta, y ahorita lo voy a mencionar ya como más tácito para quien está aquí en este live y está diciendo, este güey que está diciendo, que cuando se apagan los impulsos empieza a haber una voz preciosa y se abre mucho diálogo y se abre mucha vulnerabilidad y se abren partes de mí que yo no conocía a través del diálogo, la famosa reminiscencia, ¿no? Y, y a través de este diálogo, de yo ser mi propio maestro, me doy cuenta de todo lo que estoy diciendo y de la vida que estoy viviendo. Y me empecé a dar cuenta de cosas que ya no podía ocultar. Y me di cuenta que nunca nadie me preguntó cómo yo quería ser. Y yo me había convertido en alguien que no quería ser. Era alguien súper desesperado, era alguien súper enojón, era alguien súper en el afuera, aplastaba un montón de gente a través del ego, era alguien hiper competitivo. Y si a mí me hubieran preguntado en la prepa cómo yo quería hacer, esto no hubiera sido lo que hubiera respondido. Pero a mí me preguntaron qué es lo que quería hacer. Y haciendo lo estaba haciendo todo bien. Siendo lo estaba haciendo todo mal. Entiendo. Y para mí fue un cambio paradigmático haber estado ahí. Haber contactado con esa verdad. Porque después de haberlo visto, y para mí esa es la definición de conciencia, la capacidad de ver. Después de ser más consciente, después de poder ver, ya no me podía hacer güey. Claro. Una ventana, tú te pegas con una puerta de vidrio y dices no la vi, pero si la ves no te pegas con ella. Te puedes pegar con un muro y estar avanzando contra el muro y pues, no lo ves, pero cuando lo ves ya no hay manera, o sea, ya no hay manera de que te pegues contra el muro, ¿no? Y ese para mí fue justo el switch, ¿no? Como empezar a ver. Y empecé a ver que yo no era quien quería ser y faltaba el camino, yo era quien chingados quiero ser, ¿no? Pero ese quien quiero ser, pues es los kilómetros todavía, ¿no? Ya vamos a llegar paso a paso, en un momento me doy cuenta que no y entonces dije, necesito hacer un plan. Necesito un plan para dos cosas, necesito salirme de ahí, necesito que más gente pueda contactar con esto porque tengo muchísimos amigos con los que he tenido esta misma conversación, donde decimos que estamos bien, nos repetimos que estamos bien, nos repetimos que estamos bien. Estoy seguro que no están así.
O sea, si hoy yo no me siento bien, es porque probablemente ellos tampoco. Y necesito que más amigos vengan aquí. Y yo lo sé hacer a través del bosque. Y entonces quizás es el bosque la respuesta. Quizás entrar ahí y pasar el mismo proceso que viví yo, porque no conozco otra manera de hacerlo. Y entonces así se abrió. Y dijimos, necesitamos hacer esto, vamos a traer a nuestros amigos. Y entonces llevamos a nuestros amigos, todo el mundo contactando con esa misma verdad. Mientras nosotros hablábamos de esto, había otro grupo de 2 personas hablando de esto. Y, y ahí fue donde empezó la magia. Entonces nos juntamos, nos dimos cuenta que la conversión era la misma. Y entonces dijimos, no tienen que vivir más personas. Y así fue. Invitamos a personas. Y esas personas nos dijeron, necesitamos que esto suceda otra vez para nuestros amigos. Y entonces, esos amigos llevaron a los amigos, y los amigos llevaron a los amigos, y los amigos llevaron a los amigos de los amigos de los amigos. Y así es como nace Introspecta. Nace con la intención, y por eso se llama Introspecta. Ya nace con la intención de tener un espacio para observar lo que cada quien quiere observar. Nace como un espacio abierto donde puedes llevar esos 16 avos de ti, y donde eso está bien. Donde tú puedes ser completo siendo tú. Y donde hay espacio, donde abre un espacio en mí para que tú puedas ser esa persona, para que tú seas exactamente quien quieres ser. Y eso es lo mágico, para mí es un tema de ampliar el espacio para detener durante unos 2 días el juicio, detener durante unos 2 días la competencia, las ganas de mostrar, las ganas de demostrar, de hacer en el afuera, y poderme permitir convivir con esos 16 años. Y esa ha sido la maravilla. Y así fue como empezó y así es como se ha mantenido a lo largo del tiempo, como un lugar donde tú puedes ser tú y donde nuestra inspiración es que tú puedas ser. Curiosamente en nuestra ilusión y en nuestra pues sí, ¿cómo lo puedo decir? Como en nuestra inocencia, la primera misión de Introspecta como organización, cuando la fundamos los 4 socios, fue ser. Ser, era una palabra. Después nos dimos cuenta que encontramos eso muy rápido, de pronto ya podíamos ser, y entonces se nos acabó la misión pronto, y después la tuvimos que cambiar por otra. Claro. Pero la primera vez que nosotros nos juntamos en Zacatlán de las Manzanas alguna vez a planear cuál iba a ser nuestra misión, queríamos simplemente ser, porque lo necesitábamos para nosotros, queríamos simplemente tener un lugar para ser, aunque sea solo el fin de semana. Y soñábamos con que eso lo pudiéramos hacer un estilo de vida, pero no sabíamos cómo, porque no sabíamos cómo iba a responder. Y así fue como se fue agregando la gente, así fue como más gente se unió a este movimiento. Y lo que pasó es que de pronto otras organizaciones, jefes de empresas decían, sí, yo necesito esto con mi equipo porque yo necesito empezar a hacer. Y se dieron cuenta que lo importante que era empezar a hacer en los equipos. Y así fue como empezamos a desarrollar toda esta rama consultoril que viene con el tema de liderazgo centrado en las personas, que significa entender a las personas para poder liderarnos como personas, entender que necesitamos ser, entender esta necesidad de experimentar en el adentro para poder tener un mejor desenvolvimiento en el afuera, para estar más en nosotros mismos, y porque sabíamos que esta era una necesidad impresionante. Ya entrando después en las cifras nos dimos cuenta que el 86% de la población mundial está desconectada emocionalmente de su trabajo. No podíamos entender por qué. Sabíamos, entendíamos, asimilábamos dentro de nosotros por qué, pero había todo un tema detrás, ¿no? Y, y si el 86% de las personas del mundo están desconectadas emocionalmente de su trabajo, esa cifra para México es del 90%. El 90% de las personas de México están desconectadas emocionalmente de su trabajo. Es porque a nuestro trabajo llevamos muy poco de nosotros mismos. Si nuestro trabajo está tan ausente de vida, es porque llevamos muy poco de nuestras vidas. Y es natural que así sea. Es natural que el 90% de las personas estén desconectadas emocionalmente de su trabajo. Lo que no es natural es que sigamos yendo bajo esos mismos patrones de pensamiento. Y entonces lo que hicimos fue, ok, entonces hay que apelar hacia la diversión, o hay que apelar hacia horarios más flexibles, y los pasos que estamos haciendo hoy en día hacia flexibilizar los horarios de trabajo, poner la mesita de ping pong y los futbolitos, etcétera, son un atisbo, un esfuerzo de empezar a traer más a las personas. Si se pueden divertir aquí es porque también pueden abrir espacio para otras cosas, ¿no? Que es demostrar de alguna Claro. manera emoción, ¿no?
Y esta Claro. estrategia que va ahorita y que empieza a prevalecer en la mayoría de las empresas que están cambiando de paradigma también de conciencia, porque ya no está funcionando este paradigma en el que estamos en este momento, son correctos en muchos sentidos, no son la solución, ¿no? De nada sirve la Bien, mesa de ping pong si el paradigma sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? bien, Y el camino hacia el que vamos es un camino de para cada vez podernos observar más, y esa es la propuesta de Introspecta, ¿no? Tener un lugar en donde podamos ser nosotros mismos, donde podamos llevarnos completos al trabajo, y ese camino tiene muchas, muchas, muchas aristas, ¿no? Y tiene muchos diferentes tintes y tendrá que explorarse de diferentes maneras. Y, y quizás un poco, no sé, quiero también como saber hacia dónde te gustaría a ti que enfocáramos esta conversación, porque siento que me la estoy robando completamente, pero es que este tema me vas apasiona bien. tanto, me vuelve tan loco, y la verdad es que toca fibras tan sensibles en mí que para mí es digno de contarse así, ¿no? Tiene, o sea, cuando tú me lo preguntas de dónde nace y qué es lo que hacemos, es una historia muy personal, es Claro. una historia de mucha confrontación y que toca este momento, ¿no? En donde Bien, esto es lo que hace Introspecta, y, y la propuesta pues tiene muchos tenores, ¿no? bien, bien, bien. Gracias, Juan Pablo. La verdad es de que personas que nos han seguido en Bioencuentros, tal vez a lo mejor se sorprendieron con el título de, de, de maestro en negocios, ¿no? Como de que de qué onda con los negocios, a qué tipo de negocios, ¿no? Y al principio de este live decía, ya van a ver qué tipo de negocios es los que hace este Juan Pablo, ¿no? Desde qué perspectiva. Y sobre todo, pues yo te agradezco así la transparencia y sobre todo que tu manera de contarlo muy introspectivamente, ¿no? Nos invitas a escucharte también, a ejercer esa misma introspección en el momento en el que estamos, en el año que hemos estado cursando también como humanidad, ¿no? Y sí, esto que tú dices, que tiene mucho que ver también con nuestra biología, que tiene que ver mucho también con nuestra animalidad, lo que nos enseña la naturaleza, ¿no? De esa manera como muy intuitiva, muy instintiva, en el que tú has permitido que muchísimas personas lleguen a través de ese acto que es muy tribal, ¿no? De caminar, de aprofundizarte en el bosque, de estar en contacto con la naturaleza y con la naturaleza de nosotros mismos, esa introspección que abre estas preguntas también muy profundas y que fíjate también como que no hay muchos espacios, ¿no? En nuestra cultura para hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Porque creo que a veces esas preguntas se tornan también con esa connotación de que de confusión, ¿no? Como de cómo puede ser posible que a tus 40 años no sepas qué hacer o no sepas quién ser o no sepas hacia dónde vas, etcétera, ¿no? Y me imagino que también es necesario replantearnos, ¿no? Todo el tiempo esas preguntas en distintos puntos de nuestras vidas, ¿no? Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué te enseña la naturaleza? ¿Qué te enseña el bosque? ¿Qué intuición te brinda la naturaleza con respecto al liderazgo, ¿no? Porque si bien está esta parte como de lo que te permite intuir en la manera como individual, ¿no? Y sobre todo como la forma en cómo un individuo interactúa, ¿no? En un grupo, al interior de una organización, y como tú dices, no solamente se aplica en una empresa, sino se puede aplicar en una familia, se puede aplicar también en una asociación, en un grupo artístico, lo que sea, ¿no? Cualquier organización humana. Cuéntame qué intuición te lleva a la naturaleza justo como para romper ciertos paradigmas, porque hay ciertos paradigmas también en el liderazgo, ¿no? Escuchamos esa palabra y inmediatamente ya tenemos cada quien un significado de eso, ¿no? O lo que implica ser un líder, por ejemplo, ¿no? Pero ahora me gustaría sobre todo como profundizar en la intuición que te lleva a la naturaleza y estos actos introspectivos hacia también cómo ir transformando poco a poco ese paradigma de liderazgo. Cuéntame. Ok. Es una pregunta que me toma un poco por sorpresa. Em, Uh -huh, Creo que no me la había planteado hasta este momento con esa profundidad, uh y me -huh. voy a permitir descubrirla mientras estamos respondiendo. Te mentiría si empezara Paz. elocuentemente a decirte exactamente qué es lo que te dice la naturaleza, pero creo Te yo acompaño. que, que en la naturaleza existe un tremendo equilibrio y existe un ritmo, y ese ritmo de la naturaleza no tiene nada que ver con el ritmo que tenemos acá, ¿no? En la naturaleza los cambios, y es un principio de la permacultura, se hacen pequeños y se hacen lentos. La planta
no busca desde que nace luego convertirse en el árbol. La planta está contenta siendo planta y sabe que su proceso es lento y que su proceso de crecimiento es lento. Si la planta se concentrara en convertirse árbol luego, quizás podría. Pero entonces lo que tendría que hacer sería robar un montón de nutrientes del resto del ecosistema que están conviviendo al lado de él. Y significaría empezar a secar la tierra y empezar a escudriñarle todo y exprimirla por todos lados para poder convertirse en el árbol que quiere ser rápidamente. El mundo en el que estamos convertidos hoy en día quiere funcionar a un ritmo que es antinatural, ¿no? Que no va con el equilibrio de la naturaleza. Y quizás no antinatural, porque si nos metemos a hablar de lo natural vamos a encontrar que nosotros somos producto de la naturaleza y por todo lo que nosotros hacemos es natural, y eso es un debate que podremos llevar durante horas y quizás años. Pero sí no lleva un equilibrio. La planta no es valorada solamente por su utilidad, ¿no? Y, y lo que pasa es que hemos generado un sistema que es eminentemente utilitarista y meritocrático, ¿no? Y creo que el liderazgo que entiende a sus empleados como recursos y que los intenta explotar y escudriñar y como exprimir para poder crecer a los ritmos a los que demanda la sociedad de consumo que tenemos, la demanda que tenemos, la cantidad de autos, piezas, computadoras, etcétera, que se producen por minuto al mismo ritmo que nosotros las compramos, genera un desequilibrio impresionante en los recursos, en la cantidad que nosotros le podemos devolver, en la paciencia que tenemos. Se parece mucho a la manera en la que tratamos al campo hoy en día, ¿no? Está curioso, porque cuando tú ves la manera en la que tratamos a los recursos humanos en la naturaleza, en la manera en la que tratamos a los recursos humanos en las empresas, se parece mucho a la manera en la que estamos tratando al campo. Claro. Y esa es la razón por la cual nos estamos consumiendo todas las tierras del planeta, ¿no? Y cada vez hay tierras menos fértiles, porque las estamos fertilizando y quemando toda la vida que tienen con tal de que la planta crezca rápido, que crezca sin plagas. Entonces sacamos el fruto, esos frutos que tenemos ya no son reproducibles sin las semillas transgénicas que le metemos, entonces tienes que comprar otra semilla transgénica para volvérsela a meter, para volver a quemar tu campo. Y esa manera en la que estamos tratando a la naturaleza como un ente eminentemente productivo que está a servidumbre del ser humano y de sus necesidades de consumo, es la misma manera en la que estamos tratando a las personas. Y en la medida en la que no podamos voltear a ver la naturaleza y podamos entender esos cambios lentos, pequeños, podamos entender ese equilibrio tan importante en la naturaleza, podamos entender la importancia que tienen todos los elementos y entregarle nutriente, lo que tiene, todos los ciclos que suceden en la naturaleza de vida, de muerte, de reciclaje, en la medida en la que nosotros no podamos involucrarnos en esos mismos círculos virtuosos que existen naturalmente como parte del equilibrio natural, nos vamos a estar quemando como personas. Y una vez más, si entendemos aquí este pequeño punto, volvemos al eje central de la conversación. Se nos educa para hacer, para poder tener, para entonces después ser. Y te pongo un ejemplo. Tienes que hacer un buen trabajo para tener una casa y una familia, para poder ser exitoso. Y esta es una fórmula que hemos escuchado una y otra vez. Y tienes que hacer una carrera universitaria para poder aspirar a un buen trabajo, para poder tener los recursos económicos, para poder ser feliz. Y tienes que hacer para poder tener, para poder ser. Y nuestra propuesta, tanto en el liderazgo como en el desarrollo personal de las personas, es cambiar esta ecuación. ¿Qué pasa si a la gente le preguntamos primero cómo quiere ser? ¿Qué pasa si nos preguntamos nosotros cómo queremos ser? Claro. Nos preguntamos cómo queremos ser nuestra vida. Y después nos preguntamos qué tenemos que hacer para poder llegar a ese lugar. Y después, entonces nos preocupamos por lo que vamos a tener. Pues que se dé por añadidura. Claro. Que lo que tengamos se dé por añadidura de un bienestar personal, de un bienestar emocional, de un bienestar propio. Porque cuando preguntemos cómo quieres ser, te aseguro que nadie va a decir yo quiero ser un ser estresado, enojado, debido a mi familia, quiero ser un energúmeno. Nadie.
La gente va a decir, yo lo que quiero ser es ser feliz, ser pleno, estar satisfecho, vivir cada día, de estas frases que vemos en el Instagram todo el tiempo, ¿no? Y que ahora ya se volvieron como parte del marketing social. Ok, está bien que lo sean así, porque así queremos ser. Pero cuando la pregunta central es cómo quieres ser, te das cuenta que tienes que hacer mucho menos de lo que piensas para poder lograrlo. Que quizás no necesitas la casa o el coche o ese coche o esa casa, quizás, ¿no? Porque no es que no necesites absolutamente nada, simplemente no en esas dimensiones, no en esas magnitudes, no la cantidad de consumo que tenemos hoy en día. Esas cosas quizás no las necesitamos hacer, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es mucho menos. Y entonces que lo que tenemos por añadidura es un montón de virtudes y un círculo virtuoso que viene de este equilibrio de pensar primero en mi desarrollo como ser y después empezar a hacer eso y después tener, y si nos cambiáramos en este paradigma, habría mucho más también para los demás, ¿no? Porque dejaríamos de tener este frenesí de querer tenerlo absolutamente todo, de querer tener los últimos tenis, el último celular, el último coche, la casa más grande, porque en este frenesí del tener, consumimos demasiado para tratar de suplir todo lo que nosotros creemos que vamos a hacer. El tema es que ahora nos estamos dando cuenta que no somos. Para mí el liderazgo tendría que confrontar esta duda, tendría que confrontar un espacio donde realmente las personas puedan ser y donde primero nos aboquemos a generar espacios de trabajo donde la gente pueda ser quien quiere ser y que eso le quede claro a la persona. Para mí el problema de los 88%, 90% en México de personas desconectadas emocionalmente de su trabajo es personas que no están en el lugar en el que tienen que estar. Personas que están en el trabajo incorrecto. Personas que están en un trabajo que no les llena, que no les satisface, porque no les permite ser lo que ellos quieren ser. El problema es que no estamos enfocados en esa pregunta. Creo que si nos enfocáramos en esa pregunta, y el liderazgo tiene un gran trabajo en este rol, empezaríamos a diseñar lugares de trabajo que no solamente optimicen los recursos, sino que además empiecen a hacer. Pero esto es un cambio de conciencia que viene también de la manera en la que generamos organizaciones. Y probablemente próximamente las organizaciones que conocemos hoy como grandes van a acabar cayendo porque ya no funciona el sistema que estamos tratando de mantener. Y quizás ahí es donde acabemos. Acabemos generando un nuevo sistema que nos permita generar ese orden. Y eso es parte del nuevo proceso de conciencia, ¿no? Generar un orden que nos permita vivir en ese equilibrio, que nos permita respetar los recursos de absolutamente todos, que nuestro propósito no esté solamente en términos de producción, de elevar los órdenes de producción, sino elevar primero el bienestar de las personas que pertenecen a la organización. Porque el objetivo de que exista la organización es generar bienestar. O sea, los coches no se necesitan por una idea de bienestar. O las computadoras no se necesitan, sino por una idea de bienestar. Entonces, la pregunta central tiene que cambiar. El propósito central de la organización tendrá que cambiar hacia la generación de bienestar. Y cuando nos preguntamos para qué trabaja la gente trabaja para ser feliz. Te podría dar un montón de respuestas en el medio. Es que yo trabajo para sostener a mi familia y quiero sostener a mi familia para sentirme seguro y quiero sentirme seguro para poder sentirme responsable conmigo mismo y quiero sentirme responsable para sentirme feliz. Y cuando nos demos cuenta de eso, que la respuesta es yo quiero trabajar para ser feliz, nos vamos a dar cuenta que nos estamos metiendo el pie desde el principio y son organizaciones que no nos hacen felices. Claro. Porque yo trabajo tanto y le pongo 48 horas a la semana para tratar de ser feliz, y el problema es que mi felicidad se mide en atisbos de cuando puedo consumir. Y entonces, quizás, si replanteamos esa pregunta y nos empezamos a ser felices desde antes en el propio lugar de trabajo, empezamos a cambiar de paradigma. Y entonces para mí responde a todo un orden diferente mundial y estamos ayudando a las organizaciones a tratar de encontrar su propósito, a tratar de mantener los mismos objetivos e intentar involucrarse mejor de una manera más consciente con todos los miembros de su sociedad, como con todos los involucrados, las personas clave de su sociedad, tanto la comunidad en la que están, como los colaboradores que tienen, como los proveedores, etcétera, para generar un círculo virtuoso que permita a las organizaciones hacer para lo que fueron programadas a hacer, que es generar bienestar, ¿no? Y no generar más productos y generar consumismo, que llegamos otra vez a la fórmula, ¿no?, mágica del círculo vicioso del terror. Claro, sí, porque es esto que también crea, haciendo como esa intuición, muchísimo estrés, ¿no?, al interior de las organizaciones, en donde la inseguridad, ¿no?, que crea también este tipo de modelos, este tipo de liderazgos, es de que la persona está insegura de su propio lugar, ¿no? O sea, aunque está todo el tiempo con un rendimiento súper altísimo, ¿no?, y con una
esta cuestión como explotación, ¿no? También con esa palabra en ese símil que me encantó que hiciste, ¿no? De la misma manera en cómo tratamos los recursos naturales, son los recursos humanos, ¿no? Y eso es algo súper fuertísimo de aceptar. Creas obviamente como esa inseguridad en las personas, o sea, inseguridad tanto en el lugar en donde estás como la inseguridad de quién eres, ¿no? Y eso tiene también consecuencias también fisiológicas, emocionales, biológicas, de estrés, de enfermedad, ¿no? De muchísimas cosas que crea totalmente como esto que tú dices, un orden antinatural y que va en contra también como de nuestro propio crecimiento, de nuestro propio ritmo también como natural de crecimiento, tanto lo personal, lo espiritual, lo emocional, etcétera, ¿no? Cuéntame, Juanpa, un ejemplo de alguna empresa y más específicamente de una persona dentro de una empresa que te haya conmovido, es decir, que tú, al momento de que tú llegas tus servicios, tus programas, tus talleres, tus conferencias, una persona que tú traigas así como dices, esa persona me brindó el regalo de que realmente lo que yo estaba haciendo al interior de una organización estaba marcando una diferencia, ¿no? Y que en ese momento dices, te tocó esa fibra y dices, sí vale la pena, no me equivoqué en mi decisión, en mi intuición ahí, así era y esta es la realización que ahorita estoy como sembrando acá. Justo como un poquito para ejemplificar a las personas que nos están escuchando, justo qué haces, qué provocas también, qué inspiras, qué brindas hacia el interior de las empresas. Cuéntanos. Pues creo que voy a practicar un poquito la intuición. El primer ejemplo que se me vino a la mente después de que me hiciste la pregunta, por obvias razones no voy a decir el nombre de la empresa, pero es el CEO de la empresa, ¿no? Claro. Y eso es lo más cañón, ¿no? Cuando te encuentras con un CEO, porque de todos los demás, un poquito como que entiendes que sean parte del sistema, ¿no? Y como que dices, bueno, pues es que, cuando tú lo piensas también en términos muy compasivos, como que dices, bueno, pues que lo que es lo que le tocó porque no tenía posibilidad Claro, no había de económicas, pero otra. encontró este trabajo. Ahí vamos a poner un montón de cosas en la mente, ¿no? Pero Claro. recuerdo estar hablando con el CEO de una empresa y de estar hablando de esto. Y como después de un rato de estar comentando acerca del tema, de lo que pasaba en la organización, de, del malestar que había dentro de la organización, como de todo ese sistema generalizado, tuve que confrontar con la realidad de decirle, esto es un sistema que provocaste tú. Wow. Y, y es que esa es la realidad, o sea, tú diseñaste esta empresa. Claro. Porque no, o sea, no solamente eres el CEO, sino que además eres el fundador. Exacto. Entonces, este sistema que tú lo creaste a partir de tus paradigmas ideológicos, a través de tus miedos, a través del origen, de la fuente, de la intención por la cual tienes esta organización. Y esto que tú ves, porque así funciona, en los niveles de cómo sucede una organización, primero se gesta una intención, se gestan paradigmas de pensamiento a partir de esta intención, a partir de eso nacen estructuras, a partir de eso nacen comportamientos y a partir de eso nacen reacciones, ¿no? Claro. Entonces, si nos vamos aquí, quien creó todo esto fuiste tú. Y confrontar esa realidad y empezar a rascar el porqué de por qué se creó esto y descubrir un lado muy vulnerable de esta persona y que me diga, ¿sabes qué? La verdad es que yo hice esto porque mi papá sí me enseñó, ¿no? Wow. Porque yo no sé mejor, o sea, yo no aprendí de otra forma. A mí me enseñaron que así tenía que ser, a mí me enseñaron que no podían verme la cara, que tenían que, que estar alineados, que cualquier persona me puede ver la cara en cualquier momento. Cuando entendí el origen de todo esto, entiendes en profundidad que el sistema que estamos generando es por un sistema también eminentemente masculino, patriarcal, ¿no? Que genera todos estos problemas. Eso hace un rollo que diga patriarcal así en vivo, pero es la verdad. Es como, Sí, sí. es un sistema eminentemente masculino que genera muchas dolencias, que no me permite ser compasivo con el otro. Todas las virtudes masculinas van hacia la afuera, ¿no? La justicia, la libertad, las virtudes masculinas van hacia la afuera, pero hay un desequilibrio en todas las virtudes femeninas, la compasión, la sensibilidad, la verdad, que son igual de necesarias para este mundo equilibrado, ¿no? Claro, claro.
y darme cuenta que esta persona no tenía una mala intención. Como que hoy pensamos y odiamos a los esposos, como que odiamos al sistema y decimos, es que es maldito sistema. Pero detrás de las personas que perpetúan el sistema está otra persona como tú y como yo. Exacto. Totalmente necesitada también del sistema, que también es víctima del propio malestar, ¿no? Como el propio machismo, el propio sistema machista que hemos armado. Ya se me quedó, somos víctimas del propio sistema que hemos creado. No existen malos en esta postura, ¿no? No existen malos en este momento ni en este lugar. Claro. Lo que existen son personas que están tratando de hacerlo con los mejores recursos que tienen, teniendo de una escuela que nos ha enseñado a perpetuar este sistema. Y que son los mejores recursos que tenemos. Y a mí me conmueve muchísimo porque entiendo que esto viene desde casa y viene desde un malestar que estamos generando todos los días, que se necesita más espacios de construcción, de deconstrucción emocional, que necesitamos alimentar a más espacios para la vulnerabilidad y que el problema no se resuelve tratando de cambiar las organizaciones, sino empezando a ser más compasivos con las personas, empezando a generar un mundo de equilibrios, donde realmente las personas puedan ser. Y cuando puedan ser, te aseguro que van a tomar decisiones mucho más sensatas, porque a nadie le gusta estar metido en este sistema. Pero necesitamos más psicólogos allá afuera. Necesitamos más lugares donde la gente pueda encontrarse con sus emociones, donde pueda llevar este equilibrio a sí mismo. Necesitamos más conciencia, más capacidad de observar. Porque cuando tengamos esta capacidad de observar, nos vamos a dar cuenta de lo nocivo que han sido nuestras prácticas. Y que no es el capitalismo, no es el machismo. No, todos estos son nombres que le hemos puesto al mismo sistema desequilibrado en el que vivimos. Y que lo que tenemos que luchar son contra estas macroideologías, ¿no? Exacto. Y que estas macroideologías se libran no desde el sistema, sino desde el ser. Desde dónde estamos nosotros parados. Porque cuando el momento en el que logramos eso, tomaremos mejores decisiones y dejaremos de perpetuar un sistema que nos hace daño a todos. Claro, claro. Sí, es como ir a la raíz del problema y como tú bien dices, planteas que la raíz está justo en la conciencia. Y entonces es una revolución de conciencias, entendiendo que detrás de una conciencia hay un cuerpo, hay sensaciones, hay percepciones, hay emociones, hay ideas, hay creencias, como le pasó a este CEO, que dice, pues es que yo nada más hice copy-paste, ¿no? No tuve yo ese momento de reflexión, de diferenciación, y que justo eso que los psicólogos vemos en terapia, en consultorio con nuestros pacientes, eso mismo justo se replica en las organizaciones. ¿Por qué? Porque pues las organizaciones están hechas de carne y hueso, están también hechas de historias humanas, de generaciones, de discursos que se repiten y que se conllevan como a prácticas en esto que tú dices, ¿no? De que estamos inmiscuidos en ese paradigma, pero pasa como que de repente estamos en esa pecera, en ese pececito en la pecera, en ese paradigma que no nos imaginamos que hay otras peceras afuera. Otras maneras de concebir la realidad, otras maneras también de relacionarnos, de concebir que justo eso, esa frase que en lo personal a mí me molesta mucho, ¿no? Dices, pues es que por eso se llama trabajo, ¿no? No necesita que sea algo que te guste o que te apasione o que inclusive te cause placer, ¿no? Por eso se llama trabajo. Si fuera otra cosa, se llamaría de otra manera, dicen las personas, ¿no? Entonces, fíjate, esas frases que están súper tatuadas y que se replican así como si fuera cualquier cosa y salen de las bocas de las personas sin esa reflexión de cómo ese tipo de pensamiento, pues es casi como escupir para arriba, ¿no? O sea, es ese mismo pensamiento que es el que provoca ese padecer, ese sufrimiento, que a veces inclusive hasta a veces disfrutamos, ¿no? Como decimos, pues es que aquí me tocó y ni modo y así es, y de repente llega con otros tipos de ideologías de que el sacrificio y hay que sufrir y hay que padecer para poder ser feliz y para poder conseguir, porque no, bla, 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 bla. Y como tú dices, es con esa oportunidad de ofrecer espacios en donde las personas contacten con esa energía femenina y contacten tanto hombres como mujeres y todo en between, ¿no? En cuanto a géneros, las personas se conectan con esa biología y con esa posibilidad también emocional de sentirse vulnerables, que no lo saben todo, que no lo pueden todo, que no necesitan demostrarlo todo, ¿no? Y se permiten ahí hacer como un insight mucho más orgánico, ¿no? Cuéntanos, Juanpa, este es un tema que obviamente a mí también me súper apasiona y siempre ahora entienden acá las personas que nos están siguiendo en Bioencuentros por qué invité a Juan Pablo, ¿no? A este Bioencuentro, por qué me interesaba mucho que compartieras estos insights, sobre todo la manera en cómo lo transmites.
Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué hace Introspecta? ¿Qué está ofreciendo? ¿Existen todavía estas caminatas? ¿Las estás llevando a cabo todavía? ¿Qué está pasando también justo con tus redes? Que los podcasts, los Introspect Talks también que están súper buenísimos. Ujú. Cuéntanos un poquito a las personas que están escuchándonos, que a lo mejor dicen, oye, yo me gustaría llevar esto a mi empresa, ¿no? Me gustaría invitar a mis gerentes, a mis directores a que conozcan Introspecta porque a lo mejor es una buena propuesta. Cuéntanos cómo te pueden contactar, qué estás ofreciendo ahora, Juan. Uy, híjole, por ahí dice Dulce que el trabajo es tan feo que te pagan por hacerlo. Así, acabo de escuchar a un CEO de una empresa Exacto. decir eso, Eric. Acabo de escuchar no Mm. o sea, ya voy a pasar a la siguiente respuesta, te lo juro, pero es que leer esto dije, acabo de escuchar a un CEO Sí, decir sí, eso. sí, sí, gracias, Me Dulce, parece, gracias. Ujú. me parece impresionante, porque es una realidad, ¿no? Es el paradigma desde el que trabajamos. Claro, Y lo voy a conectar con claro. con la pregunta que me hiciste. Bien. Me parece que en introspecto lo que estamos haciendo es de construir esa realidad, como cuestionarla Mm. desde todos lados, como, Bien, como, como sobre todo ver cómo se siente esa realidad. Si esa realidad no se siente bien, entonces pensar si realmente es una realidad que quiero aceptar, ¿no? bien. Y creo que introspectas eso a través de diferentes latitudes. Ayudamos, lo Ujú. que hacemos con las empresas no es enseñarles el camino, porque yo tampoco lo sé, Erika. Mm. Cuando tú me preguntas Claro. ahorita, ay, y tú sí, seguramente brindan la conciencia a las organizaciones. Claro que no. Yo lo que hago es ayudarles a confrontar esta Claro, realidad y ver cuál es la claro. realidad que mejor les funciona, porque tampoco significa que tenga que ser igual para todos. Hay gente a la que le funciona muchísimo el trabajo así, ¿no? Exacto. Muy masculino, muy egoico, Ujú. les funciona y Ujú. tampoco es malo que eso te funcione, ¿no? Exacto. La pregunta es si realmente ese sistema te está ayudando. Mm. Lo que hacemos es confrontar esa realidad. Básicamente lo que hacemos con nuestro podcast es confrontar esa realidad. Mm. Traemos temas de todo tipo. En Introspect Talks nos pueden encontrar en Spotify como Introspecta y próximamente en muchas otras plataformas. Y lo que hacemos es hablar de esas cosas. Hablar de la sexualidad, hablar del machismo. El día de hoy hablamos de la monogamia, por ejemplo, y nada como desde posturas políticas. Lo que hacemos es de Ujú, construir ujú, esa ujú. realidad. Claro. Hablar así como te estoy hablando ahorita, ver si esta realidad es la que nos funciona, si es lo que mejor podemos Mm. hacer. Y eso lo llevamos también al plano empresarial. Abrimos Mm. espacios a través de diferentes metodologías, para, Ujú. desde la corporalidad hasta el diálogo, hasta las charlas como estas, como talleres de otro tipo, para poder descubrir cuál es la realidad que mejor nos funciona y empezar a construir pasos para poder generar esta realidad, una realidad que sea funcional para mí, que se integre a lo que a mí me gusta, que se integre a lo que a mí me hace sentir y que eso se vuelva una intención colectiva en la organización. Ujú. Eh, y además seguimos haciendo las caminatas, además Mm. seguimos llevando esta parte de introspección muy personal, que Mm. no es guiada, tampoco se imaginen así como, pues tienes que venir al bosque, entonces te voy a decir, ve adentro de ti, ¿qué te decía tu papá? Pues no, ¿sabes? Yo quién soy para decirte eso, ¿no? Claro, claro. Que luego hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta hablar de eso. Y yo, pues entonces Sí, no sí, hables sí, de sí. eso. O sea, no es como que Claro. te voy a decir, ¿cuál es tu huella de abandono? Pues no, obviamente no. Nunca empezamos desde ahí, ¿no? Es una Claro, claro, conversación súper amena, es un espacio que se presta. claro. Nosotros lo que hacemos es construir el espacio, absolutamente nada Exacto. más. No te Claro. empujamos a que hagas nada, no te empujamos a que digas nada, no te empujamos a que pienses nada. Lo único que hacemos es ser el espacio de 16 avos, ese es nuestro principio. Mm. Un Bien. espacio donde tú puedas ser tú con absolutamente todo lo que quieras. Si tú quieres mostrar 16 avos, si quieres demostrar 12, si quieres demostrar los 14 o los 16 que tienes, perfecto, ¿no? A mí Mm. no me hace ni más ni menos. Yo lo que hago es ponerte el espacio para que tú lo puedas descubrir, para que otras personas puedan hacerlo también, para que puedas involucrarte en este movimiento, si es que te funciona, si es que te gusta, si es que para ti se siente bien. Y, y eso es todo lo que hacemos, como sentar esas bases, lo hacemos a través de diferentes rutas. Tenemos 8 rutas diferentes en México, cada una de esas maravillosas, porque además lo bueno es que mientras lo estás viendo paisajes impresionantes, Claro. estás siendo súper apapachado con nosotros, somos súper piquis con los alimentos, con el hospedaje, para que vengas y te sientas rico y te sientas apapachado o apapachada. Ujú. Eh, Nos encargamos de absolutamente todo, ¿no? Tú lo que haces es que abrimos convocatoria abierta, ponemos las fechas, la gente se inscribe y las pueden ver en nuestra página web, que es introspecta.mx, igual que en nuestro Instagram, igual que en nuestro Facebook, y,
Y por ahí pregunta Arepa que si se puede en familia, y también se puede hacer en familia. Hemos tenido todo tipo de personas, la persona más longeva de 79 años, la persona más joven de 14, siempre y cuando pues estén dispuestas a dejar un poquito esa comodidad de la ciudad para vivir la incomodidad del bosque, y que Ujú. se vuelve muy cómodo, ¿no? Que se vuelve un abrazo, que se vuelve un apapacho, y que es algo que a mí me entusiasma hacer, porque para mí significa abrir algo que a mí me hizo falta durante mucho tiempo, que es un lugar donde la gente pueda ser completa. Bien, bien. Pues gracias, gracias Juanpa, y desde aquí una felicitación y un reconocimiento a toda la labor que tú haces, sobre todo que te permitiste contactar justo como desde ese punto bajo, ¿no? En tu vida, que si volteamos así como a manera como de reloj de arena, ¿no? Tal vez en esa relatividad en que no hay abajo ni arriba, a lo mejor también ese low point fue a lo mejor también como un punto como muy, muy necesario y muy, ¿no? Como también muy elevado en otros sentidos, que ahora te ha permitido compartir eso y dar eso que tú sentiste que en algún momento tú también careciste, ¿no? Y en algunas corrientes psicológicas, psicoanalíticas, eso se llama amor, ¿no? Así, Mm. con todas sus letras. Entonces, gracias por ser una persona tan amorosa y por ser también como ese vehículo en que las personas se puedan también contactar, ¿no? Consigo mismos desde el amor a la naturaleza, desde el amor a la naturaleza que somos, en un contexto tanto organizacional, empresarial como personal individual, ¿no? Realmente estás haciendo una revolución. He tenido oportunidad de colaborar contigo y yo súper encantado, ¿no? De seguir aprendiendo de ti, de escuchar también tus podcasts, etcétera. Ya próximamente estaré también echando la caminata con ustedes, seguramente, y ya les platicaré también acá de mi experiencia. Pero sí, recibo un gran, gran abrazo, Juanpa. Gracias por tus palabras. Y a todas las personas que nos están viendo, sigan a Introspecta, escuchen sus podcasts. Este, si están viviendo acá en México, en la ciudad, en la zona metropolitana, anímense a participar en una de las caminatas. Realmente valen la pena. Yo lo sigo en Facebook y cada caminata que ellos hacen una super galería, ¿no? De fotos, y todas de ellas son fotos poéticas en donde ves a gente conviviendo de forma natural, ¿no? Y contactando, y ves las miradas y ves los rostros de que solamente la naturaleza te puede como provocar, ¿no? Entonces, pues gracias Juanpa. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cómo estás? ¿Cómo cierras? Cuéntame. Híjole, la verdad es que estaba muy nervioso antes de empezar, como que no sabía si realmente les podía aportar valor. Me gusta mi historia, pero también cada quien contacta con ella de manera diferente, ¿no? Y Claro. me encanta que lo veas así, me encanta escuchar eso, porque para mí es un abrazo también para, o cierto que llevo un propósito de vida. Y gracias a quien se conectó, a quien estuvo acá escuchando, y quien quiera venir a caminar, siempre están abiertas las puertas para quien quiera. Estamos siempre deseosos de conocer diferentes personas, de diferentes perspectivas, de enriquecernos de todos lados. Y bueno, pues síganos en nuestras redes, si a alguien le interesa, escríbanos, échenos un mensajito. Y pues muchas gracias por habernos tenido por acá. En verdad, en verdad, en verdad te lo agradezco muchísimo, Erika. Súper bien, Juanpa. Recibo un gran abrazo y ahí estamos. Sigan a Introspecta, introspecta.mx. Y por ahí también me preguntaban si la plática se iba a quedar grabada. Si va a quedar grabada y vamos a estarla compartiendo también en redes. Y adelante, si también la quieres subir a los podcasts, adelante, Juanpa, ¿no? La idea Gracias. es que también ese mensaje y la manera en cómo también lo contaste, creo que tejimos algo bonito acá, ¿no? Entonces, pues todos los éxitos y estaremos muy, muy pronto en contacto. Venga, Muchas gracias, Eli. Un beso. que estés muy bien, cuídate Hasta mucho, que luego. estés bien. Bye bye. Abrazos.